Dale un giro a tu vida. 180 grados podcast. Es interesante el valor que tiene la autoridad, ¿sabes? Creo que todos hemos visto esas películas de Hollywood, ¿no? Donde, por ejemplo, hombres bien vestidos con trajes negros de corbata, que andan en camionetas lujosas, ostentosas y imponentes. Pero nada de esto serviría si no fuera porque tienen una placa que dice FBI, que dice CIA, que dice policía. Créeme que eso, algunos hombres son rudos, se ven bárbaros, infunden temor con su presencia. Otros son más sencillos, otros son más humildes, pero todos son identificados por una placa que dice FBI. Entonces no es quiénes son, sino la autoridad que los reviste, lo que abre casi cualquier puerta para ellos, o al menos eso hemos visto en las películas. Y con nosotros sucede exactamente igual, pero muchísimo mejor. Y imagínate lo que dice Lucas capítulo 4. Dice, y lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró un momento todos los reinos de la tierra y le dijo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero se la doy. Tenemos que entender, para poder entender el tema de la autoridad espiritual en todo esto de la predicación del evangelio, tenemos que empezar identificando qué fue lo que sucedió con la autoridad espiritual. Y básicamente el diablo, o llamamos el Dios de este siglo, como lo llaman las escrituras, en 2 Corintios 4:4, dice que Él es el Dios de este siglo de Dios. Juan 14:30 también le llama que Él es el príncipe de las tinieblas. Debemos entender que Él tiene cierta autoridad, ¿sí? Pero también continuando en esta investigación, en este viaje por la autoridad espiritual, debemos identificar que Dios creó al hombre y a la mujer con autoridad sobre la tierra. Ya sabemos que el diablo, el engañador, es el Dios de este siglo, pero también sabemos que Dios creó al hombre con autoridad, no para que vivieran llenos de dificultades, ni de amarguras, ni de ruinas. No, Dios no creó al hombre para eso, ¿sí? En Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos. Aquí también quiero que hagamos un paralelo entre dos pactos, ¿no? En Génesis 1:28 dice: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero también encontramos en el capítulo 9, en el verso 1, dice: y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Qué diferencia hay entre estos dos pactos? Bueno, resulta que el pacto con Noé ya no estaba presente el mandato fundamental que Dios le dio en el principio a Adán y a Eva, de sojuzgar la tierra. O sea, el hombre ya no tenía la autoridad que Dios le había entregado en el principio. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó acá? Y encontramos la respuesta en Génesis 3, donde describe la caída del hombre. Al desobedecer a Dios, el ser humano se hizo esclavo del pecado y Satanás logró su triunfo. Por lo tanto, Satanás conquistó un derecho legal sobre el ser humano, pero aunque Adán no pudo hacer nada para recuperar lo que se había perdido, Jesucristo sí lo hizo. Sí lo hizo. Y en Juan 19:30 dijo: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. No existen en la historia dos palabras tan cargadas de poder y de victoria como las que pronuncia Jesús segundos antes de entregar su vida: consumado es. Pero ¿qué efecto tiene la muerte de Cristo sobre la condición humana según lo que venimos estudiando o lo que venimos hablando? En Efesios capítulo 1, versos del 18 al 23, quiero leerlo completo porque es interesante. Aquí está el efecto de Cristo, lo que la muerte de Cristo logró. En el versículo 18 empezamos leyendo: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente y grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza,
la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra de los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Te lo digo en términos claros. Jesús venció la muerte, despojó a Satanás de aquello que en el principio de la creación le había robado a los hombres, que es la autoridad, y ahora le entregó esa autoridad a los creyentes. Para cambiar la realidad del mundo terrenal, se cambia primero en el mundo espiritual. Para eso es la autoridad espiritual. Para eso Cristo nos la entregó a nosotros. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y es que la primera epístola de Juan es un documento que sostiene la divinidad de Jesús como el Cristo de Dios. Y el Señor Jesucristo murió por los pecados del mundo, venciendo el pecado y por consiguiente deshaciendo las obras del diablo. Estamos revestidos de la autoridad, estamos revestidos de algo grande que nos representa, es como un uniforme, como una placa, algo que nos identifica, es un sello que está sobre nosotros en Cristo, por la cual podemos deshacer las obras del diablo. ¿Dónde? Deshacer las obras del diablo en nuestra familia, deshacer las obras del diablo en la juventud, en la niñez, deshacer las obras del diablo en la sociedad. Tenemos autoridad, debemos revestirnos y tener seguridad y convicción de esta autoridad. Créelo, desarróllalo, actúa conforme a esa certeza y esa convicción para que pierdas los miedos. Te invito a que terminemos orando. Señor Jesucristo, hoy nos revestimos, hoy recibimos esa autoridad que tú en la cruz ganaste. Lo que perdió el primer Adán, hoy nosotros lo recuperamos en ti. La autoridad que tenemos para ir y predicar tu palabra a las naciones, para ir y llevar tu palabra de sanidad y de libertad a nuestras esferas familiares, sociales. Creo y recibo en tu nombre, Señor Jesús, en el poder del Espíritu Santo, esa autoridad. Coloque esa convicción en mi corazón, coloque esa certeza en mi corazón para que yo avance con tu respaldo y con tu poder. Amén y amén. Dale un giro a tu vida. 180 grados Podcasts.